Vamos a iniciar la mesa redonda que, bajo el título Importancia de la colaboración público-privada para afrontar el problema del desempleo juvenil. Hay tres objetivos que queremos abordar en la medida de lo posible en esta mesa, que es la incorporación de las entidades colaboradoras al sistema de información de los servicios públicos de empleo, Sistema Nacional de Empleo, la importancia de las acciones formativas para abordar el desempleo juvenil, la articulación de las agencias de colocación y la mejora de la evaluación conjunta del Sistema Nacional de Empleo. Para ello nos hemos convocado pidiendo disculpas por la huelga de transporte que han sufrido los representantes de Tenerife, tanto el secretario general, que era quien iba a acudir en representación del presidente de la COE Tenerife, que está de viaje a Marruecos, pues se ha quedado bloqueado en la carretera, y Eulalia, que también iba a estar con nosotros, que es la secretaria general adjunta, pues bueno, pues por lo mismo no han podido estar. Pero bueno, estoy convencido de que trataremos en la medida de lo posible de abordar todos los temas, incluidos los de Tenerife, que parece ser que don Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, entre sus temas lo va a comentar. Bien, pues para hacer las presentaciones, a mi izquierda del todo está Juan Jesús Arteaga Lorenzo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. A su lado está, a su derecha, don Fernando Redondo Rodríguez, que es el presidente del Consejo Económico y Social. Me acompaña también José Carlos Hernández, que es el subdirector de formación del Servicio Canario de Empleo y que además hará las conclusiones de los temas que se aborden en esta mesa. Don Sebastián Grisaleña, como ya ha comentado, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y Gustavo Santana, secretario general de UGT. Yo creo que de los temas que vamos a abordar, que me parecen absolutamente importantes desde el punto de vista de colaboración entre las organizaciones, diría en primer lugar que desde hace ya bastante tiempo el Servicio Canario de Empleo viene desarrollando una colaboración permanente con las organizaciones empresariales, con las organizaciones sindicales, con las fundaciones universitarias y también con las cámaras de comercio. Las acciones principales que se llevan a cabo pues es la orientación profesional que se realiza en casi todos estos CIE, sistemas de integración Sistema Integral de Empleo, y las cámaras de comercios que realizan básicamente acciones de emprendeduría. Creo que ante la duda que está suscitando respecto al papel que los servicios públicos de empleo pueden realizar en el futuro, yo veo que efectivamente para nada resta ni competencia ni acciones de las que el Servicio Público de Empleo debe realizar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tienen nuestro papel en las acciones en materia de empleo, y desde luego también sí me gustaría contar una cuestión respecto a la labor del Servicio Canario de Empleo respecto a los índices de colocación que
ya saben que suelen ser un tanto criticados por ese porcentaje que alcanzamos, 3, 4, 5%. Yo creo que en las acciones que realiza el servicio público, yo creo que debe contemplarse todas y cada una de las acciones que se realizan en una oficina y, lógicamente, todos los itinerarios formativos que se realiza y se recomienda a través de todos nuestros técnicos, todos nuestros orientadores, como el resto de las acciones de entrevistas, preparación para el empleo, creo que también deben contabilizarse, cuestión que precisamente no se realiza. Creo que la fría estadística de ese 3% de las acciones finales en el orden a la colocación, yo creo que el Servicio Público de Empleo realiza funciones muy útiles y, por lo tanto, también compatibles con las agencias privadas de colocación en el futuro y también, por supuesto, con los actuales servicios de integración de empleo que realizan tanto los empresarios, sindicatos como la Confederación de Empresarios. Bueno, pues para que cada uno de nosotros haga una pequeña exposición, esto lo ponía como preámbulo y sobre todo en lo particular, aunque la recomendación es que en esta mesa es que no comente nada en lo particular, sí me atrevo a decir en lo particular que tengo muchísima confianza en la gestión de los servicios públicos de empleo, que defiendo firmemente el trabajo que realiza el Servicio Público de Empleo. Yo creo que todas las cuestiones son mejorables y en este sentido es el propósito que tenemos en los próximos años en mejorar este servicio público, que estoy absolutamente convencido que lo vamos a conseguir. Tiene la palabra Juan Jesús Arteaga, secretario general de Comisiones Obreras. Buenas tardes. Siguiendo la orientación de los organizadores, pues voy a realizar una breve exposición que, desde luego, pues una de las cosas que va a dar lugar es que no pueda ni decir todo lo que quiero y, desde luego, pues yo creo que hay algunas cuestiones que luego espero que en el debate tengan la ocasión de poder matizar. La justificación de estar presentes aquí, digamos, dando testimonio de esa participación en el sistema público de empleo como entidad colaboradora, pues está derivado de que las organizaciones sindicales participamos en el seguimiento, en los órganos de seguimiento y control del sistema. Estamos hablando en el caso concreto de Canarias, el Consejo General de Empleo, las comisiones insulares de formación y empleo, también del servicio público, las comisiones provinciales del servicio público estatal, pero también participamos como entidades gestoras, es decir, como entidades colaboradoras que gestionamos y que realizamos acciones en el campo de la intermediación, la información, la orientación y la formación. Y eso, concretamente, pues estamos hablando de experiencias que ahora mismo estamos llevando a cabo, programas que estamos llevando a cabo, aparte de todo lo relacionado con la formación que se ejecuta en el caso concreto de Comisiones Obreras a través de su fundación Foren Canarias. Está el programa del Servicio Integral de Empleo y también hemos participado en otro programa de orientación para el empleo y el autoempleo, el llamado programa OPEA. Esto, desde luego, suscita incluso un debate que en estos momentos, pues yo creo que está de actualidad, por otros motivos, que tiene que ver incluso con el cuestionamiento de la legitimidad de las organizaciones sindicales y, de alguna manera, pues yo quería hacer una pequeña referencia sobre la legitimidad. Digamos que legalmente tenemos para
participar a dos niveles, en el seguimiento y el control y en la gestión, cosas que yo creo que es una cuestión a debatir y polémica, y yo no quiero rehuir ese debate, pero en cualquier caso está relacionado por la legitimidad que nos da el que tengamos la consideración de organizaciones más representativas, pero no por la gracia de Dios, sino simplemente por que nos tenemos que, digamos, legitimarnos en las empresas a través de las elecciones sindicales, a través de miles y miles de procesos, y en función de la representatividad que tenga cada sindicato, tiene esa consideración legal que abre las puertas a la participación, lo que se llama los órganos de participación institucional. Y también yo creo que hay otra cuestión que merece la pena comentar, que es, digamos, en la participación en la gestión de determinados fondos, que yo creo que está también relacionado con algo que no podemos eludir, que es que una parte importante de los fondos de formación no provienen directamente de la asignación de los presupuestos generales del Estado, que sí, que se realiza a través de eso, pero que se derivan fundamentalmente de las cotizaciones sociales, las cotizaciones que hacen los empresarios y los sindicatos para la formación. Por lo tanto, es lógico que las organizaciones representativas de estos estamentos participemos. La pregunta es, ¿solo a niveles de control y seguimiento, o también a niveles de gestión? Yo creo que ese es uno de los debates que está, yo creo que ahora mismo, pues, digamos, muy de actualidad, y que nosotros no queremos eludir, porque también es un debate que incluso tenemos internamente dentro de las organizaciones. El desempleo juvenil yo creo que tiene múltiples facetas, y por lo tanto, digamos, la aportación que se tiene que hacer desde los sistemas públicos, desde el Sistema Nacional de Empleo, yo creo que se tiene que adecuar a esas múltiples aristas. En Canarias coexiste el desempleo juvenil de un amplio sector de jóvenes que abandonaron los estudios en su momento para ir a trabajar a la construcción. Está relacionado, por lo tanto, con, digamos, con la oferta que en aquel momento existía, ofertas de puestos de trabajo, que pues hizo que abandonaran y que ahora mismo se encuentra en una situación de desempleo y con un problema de formativo a todos los niveles. Estamos hablando incluso a niveles de no ya de una cualificación profesional, sino incluso de no tener ni más mínimos niveles de formación básica. Pero junto a eso también coexiste un importante desempleo de titulados universitarios. Y en medio, pues, hay múltiples variedades. Por lo tanto, las respuestas que se tiene que dar desde el Sistema Nacional debe ser adecuado a todos estos múltiples factores, y en mi opinión, yo creo que hemos desaprovechado una oportunidad que se plasmó en el propio Pacto por la Economía y el Empleo, que era el dar en aquel momento, estamos hablando del 2009, teníamos una prioridad y teníamos el deber de abordar el paro de esos jóvenes, de esos miles de jóvenes que habían en Canarias sin ningún tipo de cualificación, y nosotros consideramos que habría que poner en marcha, digamos, actuaciones formativas tanto en el plano de la formación básica como de la cualificación profesional, incluso compatibles con la percepción de algunas cantidades económicas para compensar esa situación que se generaba, que estaban acostumbrados a ganar un salario y de repente se encontraban en esa situación. Eso, desde luego, no se desarrolló ese objetivo del Pacto por la Economía y el Empleo. Yo creo que es una oportunidad que se ha perdido. Y ahora también yo creo que tenemos el otro problema, o otro de los problemas que hay que abordar, es el tema del, digamos, el paro en los titulados superiores. En cualquier caso, yo creo que lo que no se puede olvidar, digamos, en cuanto a la formación necesaria que necesitan nuestros jóvenes, es que independientemente de los niveles de cualificación profesional, un problema básico es que tiene que haber un sustrato mínimo de formación básica, de formación en valores,
que yo creo que también nuestro sistema educativo a ese nivel pues está teniendo problemas para que eso se pueda dar, independientemente de luego las insuficiencias que son muchas del propio sistema de formación profesional, que yo creo que es el origen de algunos de nuestros problemas. Ustedes saben que aquí tenemos incluso una situación invertida donde hay pues muchísimos más estudiantes matriculados en la enseñanza secundaria, en el bachillerato, que en la formación profesional. Es el gran olvidado y yo creo que es una de las grandes distorsiones que no podemos obviar a la hora de abordar los problemas de formación de nuestros jóvenes. Hay una cuestión que se nos ha pedido que abordemos dentro de este capítulo de la colaboración público-privado, que son las agencias de colocación. Y yo creo que hay que partir, independientemente de la lectura que se pueda hacer de la intervención de los servicios públicos de empleo, yo creo que hay que partir de una insuficiente, pero vamos, muy insuficiente intervención. Los indicadores de intermediación son muy pobres. Oficialmente estamos hablando a nivel de Estado del 3,75% de las colocaciones que se realizan. No sé si ese dato será correcto o no, pero es cierto. O sea, yo creo que eso es una evidencia. También es cierto, y ese dato también hay que darlo, cuando se da este indicador también hay que decir que los servicios públicos de empleo en España apenas reciben el 0,13% del PIB, frente al 0,27 en Alemania o el 0,33 en Dinamarca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también una cosa tendrá que ver con otra. Y también es cierto que las agencias privadas de colocación, las agencias de colocación sin ánimo de lucro, que existen desde hace bastante tiempo, tampoco han jugado el papel que se esperaba de ellas. Por lo tanto, ahora la gran novedad es la aparición de las agencias de colocación con ánimo de lucro. Y frente a ello sí tenemos algunos reparos. Primero está relacionado con la posibilidad de que estas agencias con ánimo de lucro de alguna manera empiecen a sustituir o a suplir a los propios servicios públicos de empleo. Nosotros creemos que una cosa, sin el reforzamiento de los servicios públicos de empleo, se introduce una grave distorsión en el sistema si lo que se prioriza son estas agencias privadas de colocación, que además, lógicamente, pues se van a centrar en aquellos segmentos de la población con más posibilidades de colocación inmediata. Con lo cual, claro, al final, ¿de qué estamos hablando? Un sistema dual que deja para, digamos, la llamada beneficencia o la actuación con los colectivos más desfavorecidos a el servicio público o a lo que quede de él, y de alguna manera pues deje el mercado más interesante, que produce más lucro, con más posibilidades de colocación a las agencias privadas. Eso es un peligro cierto que yo creo que se tiene que regular en la ley y se tiene que poner todas las limitaciones necesarias para que en cualquier caso estemos hablando de colaboración, no de sustitución de los servicios públicos de empleo. Y yo creo que también no debemos perder la oportunidad a la hora de explorar nuevas experiencias de que otras entidades públicas, otras, como estoy hablando del caso de los ayuntamientos, las universidades, tengan también la posibilidad de ayudar y de colaborar en la intermediación. Yo creo que hay experiencias interesantes que avalan eso. Y por último, ya para acabar, sí quería referirme al punto de la evaluación conjunta del Sistema Nacional de Empleo. Yo, como lo he dicho, lo mismo que he dicho con respecto a las agencias de colocación, creo que los servicios públicos tienen que jugar un papel central en la evaluación del sistema. Digamos, todo se tiene que nuclear y además es una de las funciones claves que tienen que jugar. La coparticipación creo que sí es necesaria de los agentes sociales y económicos, pero resolviendo la contradicción que, como ya dije al principio, no podemos eludir.
esa coparticipación es compatible con la gestión directa de recursos, de formación, de intermediación. Una cosa no contaminará a otra. Esto que puede ser una reflexión incluso que va en contra de mi misma organización, yo les aseguro que es un debate interno que tenemos y que no lo tenemos resuelto, pero yo creo que hay que resolverlo. Hay que resolverlo porque eso sí que está produciendo problemas en cuanto a la legitimidad o en cuanto al cuestionamiento de la legitimidad de la intervención de los agentes sociales y económicos. Yo personalmente, optaría más por una línea más de participación en el seguimiento, en el control, y creo que a lo mejor tendríamos que ir dejando progresivamente o por lo menos limitando la participación directa en la gestión. Y por último, yo creo que en estos momentos estamos hablando de fondos públicos, de fondos que cada vez van a estar más limitados, y tenemos el reto, no sé cómo, de hacer más con menos. Y si tenemos que hacer más con menos, evidentemente el problema de la evaluación, el problema de aplicar criterios de eficacia, de eficiencia, de criterios objetivos, incluso previos, o sea, cuando se inicia una actuación, previamente tienen que estar diseñados los objetivos, los indicadores de gestión, pues eso evidentemente estamos condenados a avanzar por ahí. Me parece que la crisis también abre oportunidades a introducir cambios necesarios y cambios que podrían ayudar a hacer más eficaz el sistema. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Tiene la palabra Fernando Redondo, presidente del Consejo Económico y Social. Bien, muchas gracias por invitarnos a esta jornada. En primer lugar, muchas de las cosas que se van a decir por parte de las organizaciones sindicales y empresariales van a coincidir con lo que yo voy a decir, porque son los que forman parte. Es decir, no podría decir algo distinto, y en aquellas cosas que no estamos de acuerdo en el Consejo Económico, pues las evitaré, ¿no? Porque no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? En primer lugar, me parece una jornada de lo más oportuno por tres temas fundamentales. Primero, por el tema de los jóvenes. Aunque veo que aquí lo de jóvenes es bastante elástico, ¿no? Pero bueno, por poner un límite, vamos a dejarnos en los 26 años, ¿no? Es decir, porque es la gran bolsa que nos preocupa a todos, que es el núcleo fundamental, y luego los mayores de 55 años de larga duración. Pero el tema de los jóvenes es el tema que nos preocupa. Nos preocupan porque es un segmento que además se suele decir determinadas frases que se han quedado y no son ciertas. Como dice, es la generación mejor formada de la historia. Yo creo que hemos tenido un retroceso. No es la generación más formada de la historia, ¿eh? Es decir, este núcleo, tenemos por primera vez un volumen de gente que se ha salido del sistema educativo con una formación que no está adecuada a las necesidades que tiene actualmente el mercado. Así que vamos a quitar esa frase que se repite mucho, ¿no? Hace 10 años a lo mejor era cierto. Hoy día tenemos un grupo de jóvenes, incluso con cargas familiares, que abandonaron el sistema y que no están bien formados. Y eso hay que repetirlo para que de alguna manera se comprometan a volver a algún tipo, que ahora es de lo que voy a intentar hablar, ¿no? Por lo tanto, me parece muy oportuno que se hable de unas jornadas para el empleo en los jóvenes, porque es la gran dificultad que tenemos, ¿no? En segundo lugar, porque se suele asociar, y yo he oído algunas otras conferencias, con emprendedores. Emprendedor no es autónomo, es decir, el emprendedor no es un señor que monta una empresa. Un emprendedor es un señor que innova, se mueve, incluso dentro de la misma actividad donde está. Porque aquel que falta 3 días al trabajo y nadie lo echa de menos, es para que se asuste. Es decir, la gente tiene que empezar a creer que los empleos no son para toda la vida. Es otra de las ideas que quería lanzarles aquí. Mi generación, que a mí ya afortunadamente me queda, espero que me dejen jubilarme, porque cada día me levanto más asustado, pero mi generación es una generación que tuvo un conocimiento y se jubilaba con el mismo conocimiento. Uno hacía unas oposiciones para banca o entraba en una empresa y se iba. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a trabajar,
la máquina tecnológica más sofisticada que teníamos era una máquina de escribir. La máquina de escribir duró desde los años 20 hasta de repente un día desapareció. Creo que ya ni se fabrica. Pero trabajamos con ese sistema. Hoy día hay que formarse todos los días. Y esa formación permanente, empresa, trabajador, sistema educativo, es el que no hemos resuelto y es a lo que yo me quiero referir en esta pequeña charla que les voy a intentar hacer algunas reflexiones. Entonces, lo que no funciona es ese sistema. Yo siempre pongo un ejemplo, la universidad se queja de que pierda alumnos y siempre le decimos, la universidad no pierda alumnos, los tiene en la calle. Tiene que buscar una fórmula para que la gente tenga posibilidades de formarse permanentemente y para eso tiene que ofrecer un conocimiento de calidad. Yo he ido a algunos centros de formación profesional y a los chicos les explican todavía el motor de explosión. Y cuando van a la calle resulta que ya no existen los platinos, ahora es un ordenador el que hay en el coche. No hay coste suficiente en el sistema como para que eso se actualice. Los médicos, que son hoy día los que más se les exige un conocimiento permanente, se tienen que formar asistiendo a congresos, los economistas, etcétera. Ninguno de nosotros mira a la universidad o mira a un centro para ponerse al día. Sabemos que existe un sistema paralelo. Bien, yo no voy a entrar en lo que... porque para mí no es una pregunta. Es decir, esto de colaboración público-privada es que no hay otra. Es decir, ni siquiera me lo planteo como una duda. Es la única fórmula que tenemos, lo que habría que buscar, y yo en eso coincido y no voy a repetir todo lo que ha dicho José Arteaga, de los mecanismos para que la cohesión social no se rompa, para que una parte de la población no se le margine, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos hace 2 años un dictamen en el Consejo y el que quiera, yo lo traía aquí, yo al principio leo muy rápido y leí conferencias y me he preparado un rollo de 3/4 de hora y me han dicho 5 minutos. Bueno, yo lo que hago se los dejo. Y ahí lo que hacemos es 3 indicadores importantes: cuota de mercado, éxito y lo otro que es lo más importante, que es la tasa de registro. Bien, de la cuota de mercado se ha hablado, ¿sí? De todo el mercado, la intermediación en general no llega al 25%. Es decir, estoy hablando de empresas privadas, hoy día las ETT y la administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 75% de encuentro entre oferta y demanda, vamos a llamarlo irregular. Y eso tiene sistemas privilegiados, ¿no? Antes era la familia, ¿no? Hoy eso se ha ido rompiendo. Son los contactos, son las fórmulas. Bueno, hay que buscar algo porque para que la gente pueda ir, y yo creo que debería ir a un sistema, hay que buscar fórmulas que sean atractivas. Y para mí el sistema más atractivo es la formación. Si a alguien no le da un valor añadido, me encanta de sentarme al lado del subdirector de formación, por eso le pregunté, porque la gente que va a algún sitio es porque le da algo, porque si no me lo busco por la calle, es decir, ¿cómo? Y hay que formar no solo a los trabajadores, hay que formar a las empresas. Hay muchas empresas que no saben para qué sirve un ingeniero. Y es importante, la Comunidad Europea y el Gobierno de Canarias ha hecho experiencia de prestarle gente y luego dice, este tío servía para eso. Y yo se lo digo muchas veces a los alumnos, sabes más de lo que crees. Y cuando llega a una empresa, empieza a ocurrírseles cosas y la empresa empieza a saber que esa persona sirve para eso. Bien, aquí nos hemos encontrado con un elemento que nunca habíamos tenido ahora, que es que se ha hecho una reforma laboral que no impulsa podríamos decir, el amor interno a la empresa. Es decir, se coge a lo más barato, empleo temporal, me los quito, me los pongo y tal. Entonces, bueno, debe haber esta formación interna donde la gente sepa los 3 elementos fundamentales que dice todo el mundo de educación. Que tenga la posibilidad de crecer en la empresa, que tenga la posibilidad de ir mejorando sus condiciones. Cuando uno entra en un sitio y sabe que se va a morir en el mismo sitio y que le va a dar igual sus conocimientos y no hay incentivos, eso es lo que tendría que empezar a hacer el Servicio Canario de Empleo y las agencias de formación. Unir oferta y demanda y crear itinerarios. Cada uno debe tener un itinerario. Y cuando le venga a una empresa, saber que tiene una persona adecuada a ese sistema y que además va a apoyar en esto que se llama la formación permanente. Esta es un poco la idea general, es decir, no se trata de criticar lo que hay, sino que el mercado ha cambiado. El otro día leí un informe de la Comisión Europea que decía que en el año 2020
el 90% del conocimiento que va a estar en ese momento se ha generado en la última década. Eso quiere decir que en el año 2020 van a existir cosas que ni se nos ocurren. Yo soy de una generación que no conocía el FAS, es decir, era para fotocopiar y hacer chuletas en los exámenes, era un problema manual. Es decir, bueno, esto, yo a mi madre intentar explicarle lo que era un FAS, bueno, yo explicarle lo que es Internet, ya he tirado la toalla. Pero de repente un día llego a mi casa y me encuentro a mi madre chateando. Quiero decir que este es un sistema que no podemos imaginar y por lo tanto todos aquellos, eso es lo que se llama los sistemas rígidos, que intentamos envolver o decir cuál es el camino que tiene que seguir, están condenados al fracaso. Lo que hay que hacer es crear un ambiente, dar facilidades donde la gente se encuentre cómoda con posibilidades de ir caminando. Y yo creo que jornadas como estas son importantes. Son importantes por dos temas. Primero, por lo que he oído, y yo creo que ustedes los han oído hablar, es por quitar esa demonización que hay. Decía, estaba viendo una película, claro, nadie, cuando todo el mundo tiene un niño pequeño en la casa, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues puede ser policía, Messi, yo creo que es la ilusión de todos. Nadie dice quiero ser emprendedor. No se le ocurre. Bueno, es que el niño dice que quiere ser emprendedor y lo llevo al psiquiatra, ¿no? No es normal. Pero quiero decir que esa afán de tener la posibilidad de sus conocimientos, evaluar, mantener, etcétera, y yo creo que la parte de la administración debería crear un clima donde la gente pueda acceder y decirle, mire, esto es lo que hay, estos son los trabajos del que puede decir, hacer una intermediación fundamentalmente con la formación. Voy a terminar muy rápido porque ya voy 8 minutos. Las tres ideas fundamentales es que a mí me preocupa, y en eso coincidimos, es que no hay que perder nunca los elementos básicos de cohesión social, que nadie se queda fuera porque es lo más cómodo. Es decir, tenemos una sociedad de más de 55 años donde tienen difícil empleabilidad. Es decir, ¿dónde está la crisis en Canarias? Porque todo el mundo dice, ¿cómo es posible que esta gente no salga a la calle? Bueno, pues hay una parte que tiene una red social, que son los jóvenes. Deberían estar estudiando. Antes una persona normal de menos de 24 años tendría que estar en su casa y estudiando. Y los mayores de cierta edad de los dos sectores que han quebrado. Es decir, la tasa de mortalidad más grande que hemos tenido en Canarias, mucho más que la construcción, es la industria auxiliar de la construcción. Ha desaparecido. Y es difícil que esa gente, con unos conocimientos muy básicos, se les encuentre empleo. Es decir, aunque vaya todos los días al INEM con la tarjeta, no se le va, porque los nuevos empleos no se van a repetir, y sobre todo con los niveles salariales. Y el segundo grupo son los jóvenes, que son los que están ustedes aquí, se supone. Bien, esos dos elementos debería hacerse un esfuerzo y yo uno de los temas que más he hecho en falta en los nuevos presupuestos que son los orientadores y son los itinerarios personalizados. En Alemania, en los países que siempre, porque ahora parece ser que en Europa el lema es que todos nos tenemos que hacer alemanes, es decir, es el punto de pista. Bueno, pues vamos a comparar con Alemania. Alemania tiene 50 desempleados por cada orientador. En Canarias no sé las estadísticas, pero a nivel nacional están 500. Es imposible trabajar en esos márgenes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante reforzar la cohesión, que busque y darle una importancia fundamental a lo que es la formación, la integración y pensar, y eso es importante, que el conocimiento se hace todos los días. Ya no existe yo me he formado y ya me salgo del sistema porque con esto me voy a poder defender toda mi vida, y tienen que pensar que la formación debe ser permanente, constante, hasta el día que se jubilen, y recen para que se puedan jubilar, ¿no? Muchas gracias. Gracias Fernando. Da la impresión que Juan Jesús y tú han venido de Tenerife porque se han comido el tiempo. Vale. Para continuar tiene la palabra Gustavo Santana, secretario general de UGT. Buenos días a todos y a todas.
Es que la verdad es difícil en 5 minutos hablar de tantísimas cosas que nos han dicho, que nos han dicho que tenemos que hablar, ¿no? Pero yo creo, y no eludiendo el título de lo que han querido que vengamos a hablar, ¿no? Importancia de la colaboración público-privada para afrontar el problema del desempleo juvenil. Sin duda es una clave. Yo creo que es una de las principales claves, pero sin ánimo de ser pesimista, creo que estamos en un contexto que dificulta muchísimo la situación para que esta clave pueda convertirse en una realidad. Fernando apuntaba un elemento también que está en proceso de tramitación parlamentaria, que es la reforma laboral, que bajo nuestro punto de vista también dilapida en cierta manera en el contexto económico y social en el que estamos, con nuestro modelo productivo, con nuestro tejido productivo, y también, ¿por qué no decirlo?, porque aquí también se ha hablado de una cultura que todavía existe en nuestro país, tanto puede ser empresarial, política e incluso sindical, que tiene que sufrir un proceso de maduración para que esta clave se pueda convertir en una realidad, para dar el salto que necesita especialmente los jóvenes y las mujeres, para tener una serie de oportunidades que hasta el día de hoy yo creo que estamos en una transición, o que acertamos y salimos todos juntos de ellos, o vamos a pasar por un largo periodo en el que estaríamos fallando a nuestra responsabilidad y a nuestro rol constitucional, que tampoco se nos debe olvidar. Creo que eso es la principal clave. Y para eso quiero, siendo lo más rápido posible en mi intervención, que seamos conscientes en el contexto en el que estamos. En Canarias especialmente, ¿no? Porque ayer tuvimos la celebración de un consejo asesor del presidente del Gobierno, que con estos presupuestos generales del Estado, que restan 1.500 millones de euros para políticas activas de empleo, ante una situación que especialmente los jóvenes sufren en Canarias, que es más del 50% del desempleo de nuestra población activa, pues nos deja un tanto preocupados, ¿no? Pero yo quiero hacer referencia a ese marco. 29 de diciembre del 2011, desarrollando el Plan Nacional de Empleo o la Estrategia Nacional de Empleo, en Canarias, los agentes sociales, económicos y el Gobierno firmamos una estrategia canaria de formación y empleo. Yo creo que fue muy acertado. ¿Por qué? Porque teníamos la incertidumbre, con esos globos sondas continuos de que nos están enviando, de que hay que aplicar una serie de recortes continuamente, sin estimular un capítulo de ingresos para salir de esta situación, y con un cambio de gobierno en ese momento, no sabíamos en qué escenario nos íbamos a mover y tuvimos que ponernos las pilas para llegar a una estrategia canaria de formación y empleo que hablaba de todo esto. Hablaba de la modernización del Servicio Canario de Empleo, de los itinerarios personalizados a través de la orientación, la intermediación laboral, especialmente para los jóvenes, de un plan anual para el empleo juvenil y para un montón de cuestiones que en Canarias especialmente se hacían necesarias. Y entra otra clave que, bajo mi punto de vista, desvirtúa toda esta situación. Fernando lo ha apuntado bien, la reforma laboral. Y tengo que hacer mención porque la reforma laboral, que especialmente pone el acento en los jóvenes, bajo mi punto de vista, deja en una situación especial de desamparo a los jóvenes a través de la precarización en el empleo, porque aquí hemos visto algunas exposiciones y no es la misma realidad española, ni de nuestro modelo productivo, ni de esa cultura que puede existir en Francia o en Alemania. No es la misma. Porque si lo vamos a extrapolar todo, extrapolamos el salario mínimo interprofesional. Digo, ¿no? Lo digo porque estamos continuamente viendo ese debate. No, queremos parecernos al resto de Europa. Bueno, pues en todo. En todo. También en las relaciones o el modelo de relaciones sindicales. En todo. Lo que no puede ser es que para unas cosas sí y para otras no. Porque yo soy un fiel creyente de la Unión Europea, pero no de esta Unión Europea. Yo creo en el modelo social europeo. Aquel que marca que el primer objetivo para marcar un equilibrio de descompensación entre los sectores económicos y los sectores sociales era el empleo. Y es precisamente lo que se está desvirtuando. Se habla de la estrategia Europa 2020, de cómo aglutinar y cómo llegar a esos objetivos. Pues bien,
En nuestro país, con este escenario y con esta transición, que yo considero que va a ser muy dura, porque hay que debatir y mucho, y yo digo, debatir públicamente, y que toda la ciudadanía entienda cuál es el lenguaje que estamos aplicando ambos sectores. Y el Gobierno. Y ayer, en el marco del Consejo Asesor, yo creo que la Estrategia Canaria de Formación y Empleo, para desarrollarla va a ser muy dura, porque no tenemos los mismos elementos económicos y porque el tratamiento a Canarias ha sido especialmente diferente con otros territorios. Y bajo mi punto de vista, con sesgo de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se rompe un principio de solidaridad territorial y de los fondos de compensación. Porque Canarias tiene sus debilidades. Y ahora más que nunca. Y en el Consejo Asesor del Presidente, yo ya me estoy cansando un poco de repetirlo, porque la verdad que yo creo que hace falta en estos momentos de asumir un liderazgo que tiene que ser especialmente gubernamental y político. Porque en nuestra Constitución española, con su reconocimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, lo que le he pedido que en estos momentos que estamos escuchando el globo sonda, pues más autonomía. Hay que reivindicar más autonomía. Y miren, también lo apuntaban los anteriores compañeros que hablaron. Hablamos de estrategias, de pactos, de planes. El Pacto Social y Económico del año 2008 introdució un elemento que ahora se habla, pero que no se ha desarrollado, que era en una situación de crisis para mantener el empleo, se podía o se le daba la virtud a las empresas de reducir la jornada laboral y los salarios. Y sin embargo se ha seguido destruyendo empleo. Lo pongo como ejemplo porque aunque nosotros tengamos la especial voluntad de llegar a estrategias, pactos, planes y todo lo que queramos, si al final no se traduce en una realidad y no nos obligamos todos, no sirve para nada. Y cuando yo le he dicho ayer al Consejo Asesor del Presidente, miren, aquí hay que dar un salto y hay que asumir un liderazgo. Y eso yo creo que en el base ya, para ir terminando, en el base de unas conclusiones, debe ser algo que debemos interiorizando para avanzar hacia más autonomía. Y es que Canarias tiene la capacidad de legislar una serie de asuntos para poder obligarnos todos en el marco de Canarias de que esos pactos, esas estrategias y esos planes al final sean una realidad. Porque al final parece que no todos estamos remando en el mismo sentido. No estamos todos remando en el mismo sentido. Y entre esas medidas, porque lo habrán visto en la prensa, hemos llegado a un gran acuerdo que yo creo que tenemos que ser conscientes y tenemos que empezar a darle valor. Y es un nuevo pacto, un pacto canario, por la economía, por el empleo y una cosa que ha dicho bien Fernando, por la cohesión social. Porque no nos vale un discurso que esté fuera al margen de la propia Constitución y de sus principios para intentar desenfriar cuestiones que tienen vinculada a nuestro sistema público de protección y a nuestro estado del bienestar, y cuyo factor principal es el factor empleo, que es el que liga a través de nuestras tributaciones el poder sostener ese sistema. Por eso queremos que hay que estimular la economía y crear empleo, y especialmente el de los jóvenes. Y creo que la reforma laboral, introduciendo el nuevo contrato para emprendedores, con 1 año de periodo de prueba, el nuevo contrato de formación, cuyo 85% de la jornada, los que estén en un contrato de formación, que serán para jóvenes de 30 años, tienen que dedicárselo a su trabajo a la empresa. Pero no dice qué pasa con el 15% restante. O con una clave que hasta hace meses era fundamental, que era el contrato a jornada parcial, pero acá ahora todo el mundo puede decirle a los jóvenes, especialmente, porque ese es el parámetro de la gran reforma laboral, el empleo para los jóvenes, que pueden hacer todas las horas extras, sin más era que sean cotizables de ningún tipo, y causando, bajo mi punto de vista, un efecto de desprotección social. Por eso, sin ánimo de ser pesimista, yo creo que en nuestro rol constitucional hay que hacer mucho. Ayer fue un buen paso. Y termino. Mucho más allá de los planes, de las estrategias y de los pactos, dentro de la capacidad legislativa de este Gobierno, en Canarias, tiene que asumir, bajo mi punto de vista, un punto de responsabilidad en el marco de la concertación social y legislar en Canarias. Y nuestra propuesta de cara a los jóvenes especialmente ha sido, si hay una ley de medidas urgentes del mercado de trabajo, pues en Canarias puede haber una ley de medidas urgentes
para estimular el empleo juvenil, por la estabilidad laboral y por la responsabilidad social empresarial. Que fíjense, si miramos ahora el título de esta conferencia y lo ligamos con la responsabilidad social empresarial, no hay tanta lejanía, ¿verdad? Pues yo creo que ese es el periodo en el que estamos. Nosotros vamos a ser muy responsables en esta situación, vamos a arrimar el hombro, pero yo creo que tenemos que remar todos en el mismo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tiene la palabra Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Bueno, voy a terminar porque a las 14 horas terminaba esto, ¿eh? Bueno, antes que nada agradecer su asistencia. Yo diría que una jornada muy importante, sobre todo de cara al empleo joven en Canarias. Yo hoy no voy a hablar de reformas, se lo juro, no toca hoy. Permítame antes que nada agradecer al Servicio Canario de Empleo, a la consejera también de Empleo y al director general y a su equipo por tener una iniciativa tan importante con una jornada, sobre todo de cara al joven, donde realmente lo están pasando francamente mal. Digamos que llevamos algunos años concentrados sobre todo en los graves problemas que afectan a nuestra economía, con la preocupación de lo que hay detrás de las cifras. La situación que nos ha tocado vivir no es fácil y necesita el compromiso de todos, empresarios, sindicatos, trabajadores, poderes públicos, para poder salir de esta situación que es francamente difícil y compleja. Como se ha comentado largo y ancho en diversos foros, en Canarias, en los últimos años de crisis, se han destruido algo más de 11.000 empresas, sobre todo pequeños, medianos, micropymes y autónomos, que francamente es muy difícil volver a que se vuelvan a recuperar. Es un fracaso empresarial, del pequeño y mediano empresario. También hay empresas grandes, pero en mucha menor escala. La tasa de paro que hay en Canarias, desde mi punto de vista, es dramática. Es casi un 31% de desempleo y, por tanto, nos salimos de todos los parámetros que podamos pensar. Cualquier indicador, por importante que sea para nuestra economía, queda eclipsado ante esta, digamos, preocupante y escalofriante realidad. No son simples datos estadísticos. Esta realidad nos debe hacer pensar en las muchas personas que se encuentran en el desempleo, algunos con meses, algunos con años, durante los cuales su capital humano, el principal activo para las empresas, no hace sino depreciarse, dificultando el avance de la competitividad. Y ello especialmente al colectivo singular muy importante, como son los jóvenes, que tienen muchísimas dificultades para encontrar el primer empleo en Canarias. Como se ha comentado ya muchísimas veces, la tasa de paro juvenil en menores de 25 años en Canarias alcanza el 49,11%, más de 27 puntos por encima de la media de la Unión Europea, que es el 21,4%. Yo diría que, pensando cuál sería el diagnóstico en términos generales. Antes Fernando decía, y también lo decía Arteaga, el secretario general de Comisiones Obreras, la situación que hubo en Canarias hace unos años, con el boom de construcción, donde muchos jóvenes decidieron no estudiar, no formarse, no continuar formándose, prácticamente no terminaron nada, la mayoría de ellos, y al final yo diría que perdimos en aquel momento
por la ambición, que se ganaba bien, vivía muy bien, compraba un coche, etcétera, etcétera. Perdimos, digamos, una generación de jóvenes. Y eso es preocupante. Esa generación no la volvemos a recuperar. También tenemos una generación de jóvenes capacitados, principalmente universitarios, que no encuentran trabajo en Canarias y deciden salir al exterior como única salida profesional. Yo diría que es muy positivo salir al exterior y formarse, porque en Canarias no consigue ese trabajo para esa formación que la persona tiene. Y al final también es importante que salga, coja experiencia y que vuelvan a regresar, lógicamente, a casa para aplicar esos conocimientos que han adquirido en el exterior. Pero también pregunto, ¿y cuántos de ellos van a regresar a Canarias? Es complejo, ¿eh? Es difícil porque esa experiencia de perder personas muy bien formadas como las que estamos teniendo en los últimos años, yo diría que si salen fuera no vuelven, porque no se dan las circunstancias en Canarias de industrias potentes, de empresas potentes para la formación de tantos miles de estudiantes que en los últimos años nuestras universidades han formado. Tenemos también una generación de jóvenes que no se le ha dado o incentivado suficientemente el espíritu emprendedor. Es la gran asignatura pendiente que tenemos. Y yo, como presidente de la Confederación, créame que a veces tengo actos como este, con alumnos sobre todo, con estudiantes, que lo que dicen es que quieren ser funcionarios. No tengo nada contra los funcionarios. Es una actividad que tiene que existir y que va a seguir existiendo, pero que un porcentaje tan alto, y ya les comentaré posteriormente, de estudiantes que dicen que quieren ser funcionarios y que no quieren ser emprendedores, yo diría que el futuro de la cantera de emprendedores la tenemos mal. La Unión Deportiva, la cantera la está sacando fruto, pero los emprendedores no estamos sacando ningún fruto. De ahí no encontramos ningún emprendedor de 20 o 20 y pocos años. A veces decimos, hombre, es que inicialmente acaban sus estudios de formación, cogen experiencia en cualquier tipo de empresa y a partir de ahí, pues más adelante con esa experiencia crean su propia empresa. Pero es que también buscar el primer empleo hoy cuesta muchísimo. Por tanto, el emprendedor se retrae, al menos desde nuestro punto de vista. Aquí yo tengo un informe de la Fundación de Universidades Empresas, donde 1.660 alumnos en el último año de su carrera, simplemente de ese volumen de 1.660, un 2,6 valoraban a corto y medio plazo crear una empresa. Por lo tanto, yo diría que como existen muchas asignaturas en cualquier carrera, universitaria o no universitaria, de formación profesional, etcétera, debería también de existir carreras o asignaturas para incentivar de alguna manera la iniciativa para ser emprendedor. Dentro de la propia Confederación Canaria de Empresarios, nosotros tenemos una serie de parámetros de fomento de la emprendeduría que en los últimos años, 2010, 2011 y lo que va del 2012, pues tenemos alrededor de 8.000 o 9.000 personas que en las diversas acciones que la Confederación da como asesoramiento integral para la creación de empresas y empleo, asistencia técnica de nuevos emprendedores, tutorías a empresas, sobre todo son autónomos, pero que realmente el trabajo que estamos haciendo es intentar, de alguna manera, que estos emprendedores resurjan nuevamente, porque el futuro de un país son de personas que tengan iniciativas, de personas que tengan ideas propias y de chicos y jóvenes y chicas jóvenes que realmente velen por el futuro. Si no tenemos ese futuro, solamente todos trabajando, si nadie aporta algo más que la iniciativa del trabajo, el esfuerzo, pero también estas iniciativas propias de emprender, de crear empresas y de salir al exterior, que eso es otra de las asignaturas pendientes, que hay muchos jóvenes, eso sí lo puedo garantizar, que en los últimos años están pensando
en salir al exterior, pero no solamente ir a trabajar, sino también crear su propia empresa desde Canarias, con todas las nuevas tecnologías que existen, que es mucho más fácil. Yo diría que, en otro punto de los que tengo aquí, existe un claro desajuste entre la formación que reciben nuestros estudiantes y la demanda y lo que demanda el propio mercado. El informe PISA publicó el pasado mes de marzo para el sistema educativo en Canarias, que evoluciona a nuestros alumnos, marca unas claras diferencias de base en la formación de nuestros jóvenes, estando en todos los parámetros que afectan la competitividad de nuestra economía muy por debajo de la media española y de los países de la OCDE. Según expone el informe en su página 40, y lo leo textualmente, los resultados de PISA y los niveles de desempleo combinados sugieren que los jóvenes de las Islas Canarias acaban la escolarización malamente preparados para la vida y el trabajo en una economía global en continuo cambio y en las duras condiciones económicas a las que se enfrenta España en la actualidad. Es duro, muy duro, que un informe tan reciente nos mande ese informe. Por tanto, es un trabajo que tenemos que hacer todos para intentar que nuestros jóvenes realmente salgan mucho más formados al mercado de trabajo o a la hora de crear sus propias iniciativas. Asimismo, el reciente informe sobre el sistema educativo español emitido por las escuelas de negocios IMD de Lausanne determina que España figura en el puesto 40 de un total de 59 países, donde hay países que realmente nos aventajan de una manera, pero países insignificantes, que en este cuadro yo me he llevado una desilusión. Y no olvidemos, habla de España, pero que Canarias está bastante más atrás. En este mercado, esto merece una reflexión profunda, con la debida sensibilidad sobre la sociedad que le estamos legando si no queremos acabar dilapidando los recursos humanos de los que disponemos. Hago una reflexión muy simple, porque mi tiempo también se acaba. Si aspiramos a tener un modelo económico acorde con los tiempos actuales, en los que primen las ideas, la formación, el talento, la innovación y la adaptación, no podemos permitirnos el bajo nivel de calidad que se detecta en nuestra formación. Seguramente la falta de reconocimiento al esfuerzo y al mérito personal, así como la ausencia de un diálogo más profundo, más fluido para el mundo de las empresas y el sistema educativo, apunten algunos de los factores explicativos de este problema. Pero una cuestión es evidente. Si no se incentiva la actividad económica y nuestros jóvenes no están bien formados, difícilmente podrán acceder al mundo laboral. En el tema de agencias privadas de colocación, yo no voy a entrar en el tema, eso hay mesas técnicas que lo van a debatir con mucha más profundidad, pero lo que sí es cierto es que la colaboración público-privada es de vital importancia en un futuro, porque esta herramienta seguramente hace que la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo son necesarias y dan unos resultados francamente muy buenos. Me van a disculpar si me he pasado un poco de tiempo. Gracias al Servicio Canario de Empleo que tenga estas iniciativas y sabe que puede contar permanentemente con la colaboración de la casa que represento, que es la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Han sido 4 intervenciones magníficas. Yo creo que, como han sido tan buenas, no va a dar tiempo para el debate, sino solamente para hacer las conclusiones. Y, claro, como seguramente José Carlos Maracaso, le he dicho que 3 minutos y cerramos el acto. Muchas gracias. Gracias, señor director. Por la cuenta que me trae le voy a hacer caso. Mi director, obviamente. Bueno, la verdad que, en primer lugar, felicitar a todos los participantes de la mesa redonda porque todas sus aportaciones han sido muy interesantes. Empecé a tomar notas y, como verán, llevo como 6 páginas.
El director me dio 3 minutos, así que voy a intentar resumir en la medida de lo posible en una página, como acaba de comentar, lo que se ha dicho. Las aportaciones han sido, como decía, muy válidas y muy variadas, porque se han tocado muchísimos temas. En primer lugar, se ha tocado el tema de la formación y por la parte que me trae, pues, ¿qué quieren que les diga? Voy a intentar ser un poquito más extenso, quizás. Se ha hablado de que hay que subir el nivel de formación. Se ha hablado por parte del señor presidente del Consejo Económico y Social que hay que desterrar la idea de que estamos ante la generación más preparada. Y yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con él. Todos los participantes han estado de acuerdo en que hay que, primero, subir el nivel de formación, porque a mayor formación hay mayor empleabilidad. En segundo lugar, hay que adecuar esa formación a las demandas reales de un mercado laboral que cambia muy rápidamente. No nos olvidemos de eso. También es un dato muy interesante lo que aportaba don Fernando Redondo. Es decir, en 2020 el conocimiento, el 90% del conocimiento, a día de hoy no lo sabemos. Va a ser producido en los próximos 8 años. Bien. Hemos hablado también, o se ha hablado también en esta mesa redonda de la colaboración, como no podía ser menos, porque su título es ese, de la colaboración pública-privada. Se ha hablado por parte del señor de la UGT, el secretario general de la UGT, se ha hablado de la necesidad de acordar, de pactar, de dialogar en definitiva y darle un impulso práctico a todos esos pactos que él citaba. Yo creo que ninguno de los aquí presentes estarán en contra de todo lo que he dicho. Por parte del señor de Comisiones Obreras, del secretario general, ha abordado de manera un poco más extensa uno de los ámbitos que se querían abordar, que es el tema del famoso tema de las agencias de colocación, que está en la picota debido a la reciente Real Decreto Ley, el 3/2011, que permite a las ETT convertirse en agencias de colocación. Y bueno, eso supone una novedad muy importante, aparte de la ya novedad de que aquellas empresas con ánimo de lucro también pudieran operar como agencias de colocación. Otra conclusión que podemos sacar a colación de este tema es que nadie pone en duda la necesidad de la colaboración público-privada para mejorar el empleo en este país y en concreto en esta comunidad autónoma. Eso tanto ni los señores representantes de los sindicatos, ni el señor del Consejo Económico y Social, ni por supuesto el señor Grisaleña de la Confederación de Empresarios lo niega. Es más, todos abogan por una mayor intensidad de esa colaboración. Lo que sí es verdad que nos hemos dado cuenta, y con esto acabo, es que hay distintos enfoques sobre esa colaboración público-privada. El caso más evidente, el señor Arteaga comentaba que cuidado, porque corremos el peligro, según su intervención, de que lo privado sustituya a lo público y sustituya la labor que están realizando a día de hoy los servicios públicos de empleo. Y enlazo con lo que comentaba el señor director, aquí a mi lado, al inicio de intervención, y es el papel importante, fundamental, que realizan los servicios públicos de empleo y el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE. No podemos olvidar que los actores principales tienen y deben de ser los servicios públicos, porque es un servicio público gratuito que llega a todos los desempleados y que aborda el tema de desempleo de manera integral. Lo que sí es verdad, obviamente, es que la iniciativa privada tiene que colaborar, pero todos sabemos que en el marco normativo actual lo privado siempre está y será tutelado y supervisado por la administración pública, como no puede ser de otra manera. Yo no sé si se me queda algo en el tintero, es complicadísimo resumir en 4 minutos todas las intervenciones, espero que le haya servido y yo creo, señor director, que podemos dar por concluida la mesa redonda.